Bien, a ver, una aclaración antes de continuar. Este texto que estoy utilizando es el handbook que les he compartido en la plataforma. Fíjense el nombre de este documento, es este libro. Voy a ir al inicio. Es este. El handbook de diseño de hormigón armado de la ACI 31814. ¿De acuerdo? Que a diferencia de la primera versión que les pasé, que estaba en unidades inglesas, esta está en unidades del sistema internacional. Por eso lleva esta M, métrica. ¿De acuerdo? Es el mismo libro, todo tal cual. ¿Sí? Pero los ejemplos vienen en unidades del sistema internacional. Sigue en inglés, pero ya no está en unidades inglesas. Eso es lo que importa. ¿Ok? Entonces, estamos en la página... en la 462 de este libro. Esto, repito, lo tienen acá en la plataforma. Ingresan a trabajo de clase, van a bibliografía del curso y lo tienen acá. Este ACI SP17M, ese es el libro. ¿De acuerdo? Los otros, bueno, ya no sería tan importante. Este sería el importante en este momento. ¿Ok? Entonces, volvamos a lo que estábamos haciendo. Hasta el día de ayer habíamos visto para nuestra zapata rectangular el diseño al corte, recordando que el corte se analiza en una y en dos direcciones, es decir, como una losa en una dirección y luego como una losa en dos direcciones. En ambos casos lo que interesa es dimensionar correctamente el canto de la zapata, H, o en su defecto el canto efectivo, D, que están relacionados, por supuesto. ¿De acuerdo? Y la forma de dimensionar es calculando el cortante último, o sea, la solicitación última, y por el otro lado la resistencia al corte nominal reducido. Y esa resistencia tiene que ser en todos los casos mayor que la solicitación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se ha hecho. Y bueno, ya ustedes a modo de hacer su propia planilla, pues vayan verificando los números. Les había pedido el primer día de clases que se guíen en la planilla ejemplo que dejé en la primera para que las suyas tengan la misma estructura. Quiero decir, esté aclarado el numeral, así como en este handbook se ve claramente cuál es el numeral. Acá, claro, esto es bastante más de lo que se pide, ¿no? Con que tengamos unos cuantos numerales en donde se aclare cuál es la sección en la que se basa esa parte del diseño, es suficiente, ¿no? Obviamente acá en el libro colocan con mucho detalle cada uno de los números. Pues eso es importante. He estado viendo los envíos que me han hecho de la primera práctica y no todos me han entregado así. O sea, hay varios que han agarrado planillas que ya estaban hechas y me la han enviado tal cual, no de esta manera. Entonces, está bien, pueden agarrar planillas que ya están hechas, pero hagan el trabajo de adaptarlas de manera que traigan todo lo que les estoy pidiendo en este curso. ¿Ok? Bueno, entonces nos habíamos quedado acá en el corte y toca ver ya la parte final del diseño. Vamos a empezar desde acá. Paso 7, diseño a flexión. La idea es básicamente la misma que hemos visto antes. ¿Dónde se hace la verificación? Pues en la cara de la columna. El plano crítico es el que se encuentra sobre la cara de la columna. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Calcular el momento en esta cara. Ya vieron ustedes que SAFE calcula el momento, bueno, prácticamente en toda la losa, donde uno quiera puede ver el momento. Pero eso es porque ha utilizado un método numérico, ¿no es verdad? Nosotros que estamos haciendo el cálculo a mano, pues tenemos que escoger la sección crítica y esa sección está justamente acá, en este lugar. La forma de calcular es como se indica de esta manera, que como ustedes notarán, no es nada más que decir tengo fuerza por unidad de área, entonces multiplico por el área para tener la fuerza resultante y luego multiplico por el brazo para tener el momento. Es tan simple como eso. ¿De acuerdo? Podemos darle una revisada a la ecuación. Vean ustedes L menos C. ¿Qué cosa es L menos C? Aquí tenemos L,
Acá tenemos C, que es la dimensión de la columna. Si ustedes van a seguir la sugerencia que yo les hice ayer, podrían poner en esta parte no columna cuadrada, sino rectangular. Entonces C1 y C2, y hacer esta verificación en los dos lados. Pero está claro que el lado que estamos analizando es el crítico. Si ustedes pusieran la zona, el plano crítico hacia el otro lado, en la dirección corta de la losa, seguro que ahí no vamos a tener el momento más fuerte. El momento más fuerte está acá, en este sentido. ¿Correcto? Entonces, L menos C medios, simplemente es como decir L medios menos C medios. Claramente estamos hablando de este ancho, hasta acá, multiplicado por B medios, que llegaría a ser este B que vemos acá. ¿Alguien me podría decir? Lado corto. Han cambiado el ancho, ¿no? Corto. El ancho. Eso es. Que aquí ha cambiado la notación, porque en la figura parecía B, la B pequeña, pero en realidad es esta B de acá. Hay un pequeño error tipográfico, porque estas dos distancias son lo mismo, en realidad, ¿no? Entonces 1.7 dividido entre 2. ¿De acuerdo? Y bueno, ese sería el área. En realidad sería multiplicado por B nomás para el área. Por eso tendríamos fuerza dividida entre el área multiplicado por el área. Y esa sería la fuerza. ¿De acuerdo? Y el medios en realidad no le pertenece al B, sino a esta otra parte de acá, a la fuerza, porque si ustedes se dan cuenta corresponde a la mitad de esta distancia. Y llegaría a ser el brazo hacia el plano crítico. Bueno, está un poco desordenada la ecuación, pero físicamente representa simplemente el momento, fuerza por el brazo. Entonces, haciendo números, tenemos este resultado que tenemos acá. La fuerza, habíamos encontrado la fuerza por unidad de área, 450 kilonewtons metro cuadrado. L, ya habíamos dimensionado como 3 metros. C, el ancho de la columna, 0.45 partido por 2 al cuadrado, por 1.7, que es el ancho de la zapata en la otra dirección, dividido entre 2. Con esto, el procedimiento para calcular el acero es el que hemos usado ya en la planilla anterior y es el habitual, ¿no? ¿Qué se hace? Se iguala la resultante en compresión con la resultante en tracción, de donde sale una ecuación que es la que tenemos por acá. Esta es la ecuación para el momento nominal reducido, el cual tiene que ser cuando menos igual al momento último. Entonces se obtiene una ecuación para el área de acero último. Aquí tenemos los cálculos. Esta parte la pueden revisar en la planilla que les dejé en la anterior. Está un poco más claro, seguramente, pero los cálculos son los mismos, ¿no? Primero sale el valor de la longitud del bloque de compresión a minúscula en términos del área de acero. El ancho es simplemente esta distancia B, es 1,70 m. Aquí lo ponen en milímetros porque las unidades que se van a utilizar son las del sistema internacional. Recuerden ustedes que para que salga todo en megapascales, una forma de que las unidades sean consistentes es trabajar con newtons y con milímetros. Entonces, esa es la razón por la cual acá están utilizando milímetros. Entonces, el último resultado, el que nos importa, va a estar todo en megapascales. A la hora de introducirlas, como pueden ver acá, las resistencias, se introduce 420 megapascales o se introduce 28 megapascales. ¿Ya? Es simplemente esa la razón. ¿Ok? Pero bueno, ustedes en sus planillas van a poder trabajar en la unidad que gusten. ¿Ya? Beta 0.85, phi, la reducción 0.9. Entonces lo que interesa es esto. Este resultado que está aquí abajo. El área de acero en este caso está dando 2.781 milímetros al cuadrado.
Como siempre, se chequea el acero mínimo. El acero mínimo en losas se calcula como 0.0018 del área que va a ser reforzada. En este caso, el área llega a ser 1700 milímetros, o sea, el lado B por 615 milímetros o 61.5. ¿De dónde salió este 615? A ver, ¿alguien podría ubicar? Es el peralte, ingeniero, o el canto. Es el exacto. Ingeniero, tengo una observación ahí. Sí. Yo revisé ayer ya todo esto al momento de hacer mi planilla y me percaté de que en la ecuación dice AG, o sea, el área bruta. Y me fui a revisar más abajo lo que es el momento de la otra dirección y me calcula con los 700 milímetros, que es el canto total. Entonces yo tengo la duda de con qué vamos a trabajar, con el canto efectivo, con el canto total. Correcto. Tiene toda la razón. Se trabaja con el canto total. Total. O sea, aquí habría un error, lo vamos a marcar y aprovechamos para hacer un cálculo a mano nosotros. ¿Ok? A ver, aguárdeme por favor un rato. Voy a habilitar. Aguárdeme un segundito. Pero lo que dice su compañero es muy cierto. Hay que utilizar el canto total. Ahí hay un pequeño error. Un segundito, voy a habilitar un lápiz. ¿Alguien está grabando la sesión? Franz, tal vez abusando un poquito de tu buena predisposición de colaborar. Eso es, gracias. Ok, muchas gracias. Ok, entonces aquí yo voy a marcar esto. Esto que anota su compañero es súper importante. Y sí, llama la atención en esta parte. Esto es lo que está diciendo su compañero. Esto es el canto efectivo. Cuando la ecuación, si ustedes revisan el código, es 0.0018 del ancho de la sección, en este caso 1700, por H. En este caso, o sea, el área total de la sección, no por D. Y H vale, ¿cuánto era? 700, ¿no? Sí. Eso es. Entonces hay una pequeña discrepancia. Entonces, nuestro acero mínimo va a ser un poquito más grande que estos 1882 que saca aquí el libro. A ver, ¿alguien me ayuda, por favor? Sale 2142. 2142 milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 21.42 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Lo bueno es que el acero que se ha calculado corresponde a 2.781 milímetros. O sea, estamos por encima y no pasó nada. ¿Ya? Pero vale la aclaración que estamos haciendo acá. ¿De acuerdo? No coloquen D, coloquen H. ¿Ok? Bien, sigamos adelante. ¿Qué es lo que viene a continuación? Esto. Esto es la verificación de que nos encontramos controlando el diseño por tensión. Y para eso hay que chequear la deformación de la zona en tracción, o sea, la deformación del acero. Esta deformación tiene que ser mayor a 0.005. ¿Cómo se calcula? Hemos visto en el ejemplo anterior. De nuevo, ya a estas alturas lo que necesito es que ustedes vayan chequeando la planilla anterior, que la hemos analizado con más detalle. Lo que se define es siempre la deformación máxima de la fibra en compresión, del concreto, y con eso se hacen triángulos semejantes, aprovechando que ya se tiene la altura del bloque en compresión, etcétera, que básicamente se reduce a esta ecuación que tenemos acá. Se calcula C y se calcula ET.
En este caso, la deformación ha dado 0.052, que es más grande que 0.005. Por lo tanto, la sección está controlada a tensión y por lo tanto, el phi de 0.9 está bien. ¿De acuerdo? Entonces, no hemos hecho prácticamente nada distinto a lo de la planilla anterior en esto que se refiere al cálculo del acero. ¿De acuerdo? En SAFE se los hice notar en su momento, y si no pueden ustedes rápidamente hacer su modelo y verificar. El programa muestra el acero mínimo también y muestra en qué zonas se requiere más que el mínimo, bueno, para tener siempre una referencia, ¿no? Acá nosotros estamos calculando la sección crítica, pero el programa SAFE es capaz de calcular para todas las secciones, entonces es capaz de decirnos dónde se requiere más que el mínimo y dónde basta con el mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien, dejamos esta parte. Si alguien quiere hacer alguna observación o alguna pregunta, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿podemos usar la relación de lado largo con lado corto de 1.5 para el dimensionamiento en planta? ¿Para qué sería eso? Para el dimensionamiento en planta, L y B. Sí, pero no entiendo, o sea, ¿cuál es la finalidad de hacer eso? Para no estar, digamos, un poco iterando, digamos. O sea, sacar las dimensiones en planta en esta parte. Creo que estoy entendiendo lo que me está diciendo. A ver. Aquí. Es que le estoy entendiendo la pregunta. En este ejemplo se dijo, vamos a asumir 1.70. O sea, sí, nosotros tenemos la zapata rectangular. Entonces, el lado corto, que aquí le estamos llamando B, que sea 1.70, y el lado largo lo calculamos. Y aquí terminó saliendo el lado largo 2.8 metros y se redondeó a 3. Entonces, lo que me está diciendo es, hagamos que L sobre B es siempre de 2, o algo por el estilo, ¿verdad? 1.5, o sea, L sería 1.5, sí, 1.5 de B. Perfecto, pero esa ya está bien, es una forma en la que se podría trabajar, pero restringe un poco, ¿no? Restringe un poco, o sea, si la planilla va a hacer siempre este cálculo, todas las zapatas rectangulares que vaya a diseñarse con esa planilla van a salir siempre con la misma proporción, y no necesariamente es la más ventajosa. Es preferible que la planilla sea un poquito más flexible y permite introducir el B que nosotros querramos. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Eso es. Ok, ¿alguna otra observación? Buenos días. Más o menos, digamos, las experiencias de usted en zapatos rectangulares, esa relación de la seguridad, más o menos, ¿en qué rango puede variar? Porque podemos nosotros asumir, digamos, un B, digamos, de 90 centímetros o, digamos, de 50, tal vez. O sea, digamos, de forma, un ejemplo nomás, ¿no? Pero, digamos, puede ser que, digamos, el valor de B sea muy corto. Más o menos, ¿en qué rango podría ser, digamos, el mínimo? A ver, una relación que frecuentemente se da estaría en justo en este intervalo que estamos aquí mostrando. Más o menos por aquí. Entre 1.5, 2, es lo que habitualmente se ve. Fíjense que el 1.700 comparado con 3 cae dentro de este intervalo. ¿No es verdad? Que serían zapatas rectangulares, pero no muy rectangulares, ¿me entienden? O sea, no una zapata así. Este tipo de zapata ya pasaría a ser más apropiado si tuviésemos más columnas o incluso si tuviésemos un muro, una especie de zapata corrida, ¿no? Que no corresponde al caso de una zapata aislada, ¿no? Esto con una sola columna aquí no tiene mucho sentido. Ahora, como ya hemos visto en la planilla anterior, hay un momento en el que vamos a calcular longitudes de desarrollo. Nosotros vamos a poner nuestros aceros en una dirección y la otra, ¿no? Entonces, cuando estemos en esta dirección, que sería la corta, nos va a salir que requerimos más longitud que la que tenemos.
pues automáticamente el diseño nos va a obligar a hacer crecer en este sentido nuestra losa. ¿Se entiende? O sea, incluso forzando un valor muy pequeño en este sentido, en el lado corto, llegado el momento, cuando se termine de hacer todas las verificaciones, la propia planilla nos va a decir, necesita que esto sea más grande. Y en el otro sentido nos va a decir, ha puesto algo demasiado grande, o sea, le sobra demasiado. Entonces, el propio diseño va a hacer que uno termine con las dimensiones más o menos óptimas, más favorables. ¿Se entiende? Como siempre, prueba y error acá, tanto con el programa, con SAFE, como cuando hacemos uso de la planilla. Las dimensiones originales las vamos después chequeando y vamos optimizando. ¿De acuerdo? Como punto de partida, solo como punto de partida, se podría escoger en este intervalo, entre 1.5 y 2, la relación largo-ancho. ¿Okay? Bien, si hay más observaciones, por favor. Inge, tenía una consulta ahí en el ejemplo del acero provisto y no vi claro eso. No lo he escuchado bien. En el acero provisto. Sí, para el acero provisto tienes que asumir un fee, ¿no? Ahí en el ejemplo, ¿qué fee es que está asumiendo? Oh, ya. Ok. Vamos a ir abajo. Acá hemos calculado. Bueno, aquí tenemos el acero tiene que ser, a ver, vamos a ir chequeando nuestros números, ¿ok? Con la fórmula, el acero requerido es de 2.781 milímetros cuadrados. El mínimo, ya lo hemos corregido, no era 1.800, sino 2.100 y algo, pero sigue siendo nuestro acero mayor que el mínimo, así es que estamos bien, nos quedamos con este. O sea, ahora necesitamos armar con más de 2.781 milímetros cuadrados. Y acá dice, utilizamos 9 barras número 19, distribuidas uniformemente a lo largo del ancho de la zapata. Perfecto. Entonces, esto nos vamos a anotar aquí. ¿A qué se refiere la barra número 19 en este texto? Vamos a anotarnos. Usamos 9 barras en este caso sería 19. En los libros del ACI, en los textos del ACI, se utiliza mucho esta nomenclatura. Barras del número 4, barras del número 6, etc. Cuando ustedes vean esta notación, esto se entiende, por ejemplo, el número 4 es lo mismo que 4 dividido entre 8. O sea, estos numerales vienen divididos entre 8 y en pulgadas. O sea, este sería el fierro de media pulgada. Y el fierro de media pulgada para nosotros, ¿de cuánto es? 12. 12 milímetros. Es lo que nosotros llamamos Fi de 12. ¿Correcto? Obviamente no es exactamente igual, pero eso es nuestro equivalente. Fi de 12. ¿Ok? Ahora, en esta otra versión de estos textos ACI, este número no es lo mismo que el numeral, o sea, esto no es 19 octavos de pulgada. Esto simplemente es el Fi de 19, el cual es extraño porque nosotros sabemos que no existe ese número, ¿es verdad? Pero claro, o sea, el que ha hecho este libro lo ha convertido a barras en milímetros, tomando en cuenta todos los milímetros posibles, ¿no? 14, 15, 16, todos. Entonces, bueno, ocurre esto. Podemos hacer la verificación. A ver, tomen el diámetro de 19 milímetros, sacamos el área y multiplicamos por 9. A ver cuánto da eso. Inge, el diámetro número 19 generalmente no aparece en tablas, pero yo he calculado y me sale 2 pulgadas y media. Claro. Es excesivamente grande. No, correcto. O sea, lo que ahora yo les pido es, hagamos esto. Esta notación, para estar seguros de que esta notación lo que quiere decir es Fi de 19, que está claro, sabemos nosotros que Fi de 19 no existe.
O sea, esto en la práctica para nosotros es phi de 20, pero solamente para estar seguros de que lo que está calculando el texto corresponde a un diámetro de 19, hagamos este cálculo. El diámetro vale 19, calculemos el área y multipliquemos por 9 porque eran 9 barras. Entonces, ¿cuánto da este producto, por favor? 2552. Eso es. Ahí está, ¿ven? 2552. Que no corresponde al... Aquí necesitábamos 2700. Entonces esto así no debería ser con este diámetro 19. Con el diámetro de 20 seguramente eso ya va a funcionar. A ver, alguien me está diciendo algo en el chat, un segundito. Ingeniero, disculpa, era yo. Ya, sí, dime. Si se fija abajo en la altura de compresión del rectángulo de Whitney, está a 10 barras, ingeniero. Oh, ya. A ver, vamos a mirar. Un segundito. ¿En qué parte? ¿En qué parte? A ver si me ayudas a Ahí va, encontrar. debajito la siguiente ecuación nomás, ingeniero. El 284 es el área de 19 milímetros y 10 son 10 barras ocupado. Oh, ya. Entonces aquí hay un nuevo error. Aquí dice, usamos 9 barras de 19 y estamos viendo que no da. Pero aquí abajo ha puesto 10 barras de 19. Eso es lo que nos está diciendo su compañero. Sí, correcto. Y con esto sí da. A ver si calculamos con 10 barras. Eso es. Habría que ver si en la versión en inglés, en la versión en unidades inglesas no había este error. Yo sospecho que sí, cuando hacen la versión en unidades del sistema internacional aparecen estos errorcillos. Bueno, entonces esto por 9 no puede ser. Por 10, a ver si Por me 10 ayuda. sale 2835. 2000. 835. 800. Esto sí tiene sentido. Esto sí está bien. Está por encima del 12.735. Entonces, en verdad, están usando 10 barras de phi de 19, lo cual, vuelvo a aclarar, phi de 19 no existe. O sea, esto está bien para el ejercicio del libro, pero en la práctica este armado no existe. Tendríamos que jugar con barras de 20, tal vez salen 9, tal vez salen 8 barras de 20. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces estaría claro en lo que resta de este ejemplo, cada vez que salgan número 19 o número lo que fuere, esto es el equivalente a phi de 19 o phi de lo que indique en milímetros. ¿Ya? Listo, sigamos adelante. A ver si hay más observaciones. ¿No? Entonces guardamos en la memoria esto. Son 10 barras de 19 las que se estarían utilizando. A ver si tenemos aquí el armado. Permítanme un segundito. 10 barras de 19. Vamos a ir a la profundidad del bloque de compresión A. Lo que hemos tenido que calcular para esta última parte. Quiero ver el armado. Permítanme un segundito. Voy a ir hacia abajo. Ya en la parte final, aquí. Al cual, justo como nos estaba diciendo su compañero, son 10 barras de 19 las que se están colocando, no 9. O sea, el armado y los cálculos están bien. En el texto era donde había un error porque decía usar 9 barras, no es cierto, era usar 10. Entonces, bueno, ya que me he venido aquí al armado, en lo que les comentaba ayer, ¿no? En una zapata rectangular no vale la pena en la dirección principal, que es esta, para nosotros en esta vista, la vertical, no vale la pena colocar un espaciamiento uniforme a lo largo de toda la zapata. Ahora, si alguien quiere hacer eso, no está mal por el lado de la seguridad, pero está gastando material, sin motivo, ¿no? Entonces, lo que se hace es generalmente tomar como referencia el propio ancho de la zapata. Esta zapata tiene de ancho 1,70 m.
Entonces tomamos esa misma dimensión en el otro sentido, 1,70 m, y solamente allí distribuimos con esta distancia de 1,70 m. ¿De acuerdo? Y claro, lo que sobra a los lados, enseguida vamos a ver cómo se calcula, pero son barras, son menos barras, claramente. ¿Ya? En la otra dirección, en la dirección menos importante, ahí sí se puede colocar el refuerzo uniforme, en la dirección secundaria. ¿De acuerdo? Ok, entonces, a ver, sigamos. Vuelvo para atrás. Igual que lo que vimos el día de ayer para para las verificaciones al corte, como ahora tenemos un diseño que no es simétrico, hay que hacer la verificación en las dos direcciones. Lo más probable es que cuando se vaya a la dirección corta, las solicitaciones y todo sea más moderado. Eso ya lo hemos visto ayer. Y eso se debe a que el área que tenemos es más pequeño. Tendría que ser más pequeño, salvo que esta longitud L sea muy grande y compense este espesor tan pequeño que tenemos acá. Pero bueno, hay que calcular. Hay que calcular. Entonces, nuevamente tenemos el asunto del canto. Como estamos en la dirección secundaria, no en la principal, el canto efectivo es más chico. Ya hemos explicado esto ayer unas cuantas veces. Por las dudas, volvemos a decir lo que ocurre. Ahí está nuestra barra principal y nuestra barra secundaria. La barra secundaria está más arriba, por lo tanto tiene un canto efectivo más chico. Y esto ya lo habíamos visto ayer. ¿No es verdad? El canto efectivo es de 596 milímetros, ya lo hemos calculado ayer. Entonces, las ecuaciones son las mismas, pero los resultados cambian ligeramente. Empezamos por el momento último. Otra vez termina siendo únicamente fuerza dividida entre el área, o sea, Q, por el área, que sería esta área. Con eso tendríamos la fuerza total y multiplicada por su brazo, pero el brazo hacia la cara de la columna. ¿Verdad? Con lo cual tendríamos el momento. Esta es la ecuación que hay que utilizar, haciendo números y teniendo en cuenta que estamos introduciendo kilonewtons, milímetros, por aquí hay metros, hay que tener cuidado con las unidades. ¿Correcto? El resultado final termina dando 264 kilonewtons metro. El cálculo del acero, idéntico a lo que hemos hecho hace rato, ¿no? Igualar resultante en compresión con resultante en tracción. Allí se introduce la resistencia del concreto. Se obtiene una ecuación al final de cuentas cuando se iguala la resistencia con la solicitación, una ecuación para la incógnita área de acero. Esa ecuación la resuelven con su calculadora o con el programa que estén usando. En este caso, da un área de acero de 1160. Si comparamos con el área requerido en el caso anterior, el área requerida en el caso anterior era de 2781 milímetros. Lo cual es lógico porque estamos ahora en la dirección secundaria, no estamos en la dirección principal. 2700 salió antes y ahora está saliendo apenas poco más de 1000. 1160. Igual se calcula el área de acero mínimo. Ahí están los 700, esto es lo correcto, con 700. Y está dando 3780 milímetros cuadrados. Fíjense que en este caso, el área mínima está saliendo más grande que el área requerida. Entonces habrá que trabajar con el área mínima. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se distribuyen estos 3780 milímetros? Aquí hay un cálculo
para la distribución que tiene que ver con este coeficiente gamma, ¿no? Entonces ahora lo vamos a leer y tiene que ver esto con cómo hacemos para dejar los aceros en la parte central y lo que reste hacia afuera, ¿sí? Entonces, a ver, chequemos lo que indica acá. Hay que remitirse a esta sección del código, a la 13333D, donde encontramos esta ecuación. ¿Cómo se interpreta? Vamos a tratar de mirarla con más detalle. En la dirección corta, una porción del refuerzo, que es gamma S por AS, se distribuye dentro de un ancho de banda centrado en la columna. Lo que hemos mostrado hace un rato ya en el armado definitivo. ¿De acuerdo? Esa fracción se calcula de esta manera. Gamma S es igual a 2 sobre beta más 1. Beta, ¿alguien se acuerda qué cosa era? Lado largo sobre lado corto. Correcto. El lado largo sobre el lado corto. Y que ya lo habíamos... acá se nota claramente. 3 metros el lado largo y 1,7 el lado corto. ¿Es verdad? Con esto, gamma S termina dando 0,72. Ahora, el ancho de banda es igual a la longitud del lado corto, lo que les comentaba hace un momento. El 1.70 que vimos antes, voy a volver a mostrar aquí. 1.70 es la dimensión corta. Ese mismo 1.70 es el que tomamos acá arriba para la distribución de estos aceros. ¿De acuerdo? A ver, veamos cómo queda esto. Vamos revisando los números. Gamma S representa 0,72. Esa es la proporción. O sea, del total, aquí se requiere 3.780. ¿De acuerdo? Su 0,72 podemos rápidamente verificar que equivale a 2.722. Entonces, acá sí está bien, ¿no? Utiliza 10 barras FIDE 19 distribuidos uniformemente a lo largo del ancho de banda de 1.70 metros. Ahí está. Claro, esto también tiene una ventaja. Se está colocando el mismo refuerzo que hace un rato habíamos obtenido en la otra dirección, en la dirección larga. Entonces, a la hora de construir esto, se facilita la tarea, ¿no? O sea, estamos poniendo el mismo armado en la dirección larga y en la dirección corta en la parte importante. Estamos colocando el mismo armado. ¿De acuerdo? Entonces termina siendo 10 barras FIDE 19. ¿De acuerdo? Esas 10 barras FIDE 19 tienen un área que va a ser restado de 3.780, que era el área total. Con lo cual obtenemos 940 milímetros cuadrados, que es el área que nos resta. O sea, es lo que nos falta disponer. Pero ya hemos absorbido toda la zona central de la zapata, ¿no? Entonces, eso lo indica acá en el texto. El refuerzo que resta sería 1 menos gamma S, claro, por el área. Se distribuye por igual a ambos lados de la banda, ¿no? Ahora acá hay una nota que hacen presente. El área restante del refuerzo debe ser al menos el refuerzo mínimo, con las barras no excediéndose en espaciamiento al menor de 3H o 450 milímetros. Esto es un detalle importante que quizás valga la pena que lo resaltemos. Se entiende que al haber hecho esta distribución, lo que nos va a quedar a los lados es una cantidad pequeña de acero. Entonces, aquí tenemos nuestra... Voy a tratar de dibujar. Ya hemos colocado bien ceñidos nuestros aceros en esta dirección. Y lo que nos resta, tanto de este lado como de este otro, primero que tiene que estar por encima del mínimo, ¿no? El acero mínimo. Y segundo,
que el espaciamiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá, en este ejemplo, he usado FIDE 19, vuelvo a aclarar que esto no existe, FIDE 20 en la realidad, por ejemplo, y yo insisto con trabajar con el mismo diámetro en los laterales, me pueden quedar las varillas muy distanciadas en esta parte. Entonces la separación máxima no puede ser 3H. En nuestro caso, nuestra zapata tiene 70 centímetros de canto. 3 por H, bueno, sería muchísimo, ¿no? 2 metros 10 prácticamente. Pero bueno, esa sería la separación si cumple el 3H o 45 centímetros. O sea, si nos quedan separadas más allá de 45 centímetros, esto no sirve. ¿Qué hay que hacer? Bajar el diámetro. Ya no FIDE 19 o FIDE 20, bajar a FIDE 16, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si no eso, pues mantenemos el mismo diámetro nomás. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están indicando acá. Entonces, en la planilla habrá que colocar esta condición para la zona que está sobrando, ¿no? Vamos a ver aquí el cálculo. Fíjense, entonces se calcula el refuerzo mínimo. Otra vez el refuerzo mínimo a flexión con 0.0018 del área bruta, ¿sí? Vale decir, con los 700 milímetros de nuestra zapata, ¿sí? 3 metros menos 1.70, ¿por qué? Porque teníamos 3 metros de largo en la zapata, pero ya hemos armado 1.70, la zona principal. Nos está quedando solo el resto, por eso es 3 menos 1.70. Esto da 819. ¿Cuánto nosotros tenemos? 940. Dividido entre 2, 470. Por lo tanto, colocamos 3 barras de FIDE 19 a cada lado, distribuidos uniformemente a ambos lados de la banda. ¿De acuerdo? Con ese armado, 3 y 3, o sea, 6 en total, se llega a 852. ¿De acuerdo? Que está por encima de los 819 que teníamos acá. Y está cumplido. Entonces, esas 3 barras las tendríamos aquí en el armado final, seguramente. Viendo longitudes, si todo esto es 1,70 m, lo que está sobrando es 650 milímetros, al otro lado 650, y en total hemos visto que se necesitan 6 barras FIDE 19, entonces van 3 y 3. La separación se puede chequear rápidamente. Si son 3 barras y la separación máxima es de 450, claramente se cumple. No hay necesidad de hacer ningún cálculo. Claro, en una planilla sí tendríamos que chequear que no se nos pase la separación de 450 milímetros. Con lo cual tendríamos el refuerzo a flexión completo. Entonces, resumiendo esta parte, como nuestra zapata es cuadrada, hemos tenido que hacer el diseño sobre el lado largo primero y sobre el lado corto después. Sobre el lado largo, el armado que se escogió fue este, 10 barras FIDE 19. Esta notación no es muy adecuada, porque puede dar lugar a confusión. Esto es FIDE 19. ¿Ya? 10 barras FIDE 19. Y en el lado corto, las mismas 10 barras FIDE 19, que es algo recomendable, ¿no? No hacer muy distinto el armado, está bastante buena esta idea. Y lo que sobra, faltaban 6 barras de 19 que cumple el espaciamiento máximo, que se han puesto 3 a un lado y 3 al otro. Si alguien quería poner las barras de 19 espaciadas igual de finas, le iban a salir aquí 1 o 2 barras más en las bandas, ¿no? Que sería innecesario, no hace falta hacer eso. ¿Ok? Bueno, ese es el diseño entonces a flexión. A ver si está todo claro. ¿Hacemos alguna pregunta?
Todo claro. Está llegando bien la señal. Se ha entrecortado. A ver, alguien me avisa. ¿Se escucha, ingeniero? ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Inge, le quería consultar al respecto a la determinación del área de acero en diseño flexión en la primera en dirección, en lo cual no me sale el mismo área que le sale en la planilla. O A ver, veremos. ¿En qué parte? A ver, ¿me ayuda? en ¿En el lado el, largo? en el otro, más así, en ahí, Estamos en el lado largo, ¿no? Entonces estamos mirando este lado. Para el en el caso, momento, en el caso de mí me sale 27,83 centímetros cuadrados y en este caso sale muy diferente. pero aquí sale 27,81. Sí, la diferencia es con 3 y eso no importa, es que a veces en el momento del llenado del formulario no coincide, en lo cual tienes que poner en otros, ¿no? Y tal como sale, entonces de ese Ah, modo, ya. sí, Ok, es que entiendo. A ver, 27,81 si estamos en centímetros cuadrados o 27,83 es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, te ha salido lo mismo, tal cual. En el formulario, yo he tratado de colocar, si se dan cuenta, y va a seguir siendo así en los otros exámenes, he tratado de poner redondeado, justamente para evitar este problema. ¿De acuerdo? Pues por eso decía yo precisión al centímetro, precisión al milímetro, y con eso yo me refería a no pongan decimales. O sea, si supongamos esto está en centímetros cuadrados y le sale 27,81, entonces esto habrá que redondearlo a 28. Y en el formulario encontrarán 28 o encontrarán 30 o encontrarán 26. Entonces, bueno, el redondeado correcto es 28. Eso está bien para un examen, ¿no? O sea, entenderán que la idea de esto es hacer una calificación ágil. Eso es solo por el tema del examen. Ahora, más importante que para el examen es en la vida real, ya cuando se hace estos cálculos, la verdad es que el 2781 o el 2783 conducen exactamente a lo mismo. O sea, igual nomás vamos a terminar con nuestras 10 barras FIDE 19. Y eso es lo que realmente importa en la práctica. ¿No es verdad? Pues no se preocupen de eso. Los rangos en los formularios del examen van a ser lo suficientemente grandes como para que si han sacado el resultado correcto, lo noten en el formulario. ¿Ok? Ingeniero, mi Sí. planilla lo he manejado en toneladas y kilogramos fuerza. Ajá. Y el área requerida me sale 2.839 milímetros. A ver, otra vez, no escuché. ¿Cuántos milímetros? 2.839 milímetros. Ah, ya. Y me sale el armado a 10 barras de 20. 10 barras de 20. Mientras que aquí Sí, han puesto 10 barras de 19. sí. ¿No? Claro, porque Pero te ha esto salido un ya es, poquito más alto. Sí, o sea, hay que 10 ser barras de 20 yo le he colocado también. correcto. Está bien ese armado. Claro, entiendo la preocupación, pasa más que nada por la forma en la que estoy evaluando con los formularios, porque ahí va a salir, ponte la respuesta correcta 10 de 20, pero con esta planilla sale 9. Entonces podría pasar lo que estaba diciendo tu compañero hace un rato, que terminas colocando otro, ¿no? Pero les vuelvo a decir, pensando en el examen, antes de sacar las notas definitivas se va a hacer una revisión. Para eso me han entregado los respaldos. Entonces, si ahí se verifica que está bien su cálculo y que simplemente era un tema como el que dice aquí su compañero, el último que acaba de comentarnos, él está trabajando en toneladas, ¿no? Entonces, claro, al hacer la conversión salen pequeñas discrepancias, porque no es lo mismo 28 megapascales que 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado para el hormigón. Lo mismo 4200 del acero comparado con 420 megapascales. No son lo mismo. Y ya de entrada tenemos una discrepancia. De entrada.
¿ok? Pero todo eso se aclara en la tanda de revisión. Las notas que yo les he pasado, perdón, Estito, es que me parece que es importante. Sí, pero este tema de las notas que les he pasado, vuelvo a aclarar que son las notas que automáticamente ha calculado el sistema. Todavía esas se van a modificar en cuanto yo revise en detalle todos los respaldos. Entonces puede haber que algunas notas suban o que algunas bajen dependiendo del respaldo. Entonces, no se preocupen de esa situación. Sí, dígame, Jorge. cabe también aclarar de que en este cálculo todo se redondea. Entonces, eso da también holguras a que varíen los resultados con las planillas. Claro que sí. Claro que sí. Eso es. No estamos aquí hablando de... A ver, este no es un cálculo como de una ecuación en matemáticas que a todos nos va a salir con todos los decimales exactamente el mismo resultado. No, no es así. No es así. Entonces, hay un rango en el cual los resultados son razonables y están todos bien. Entonces, ustedes sigan trabajando con sus planillas. Obviamente traten de calibrarlas para que se acerquen lo más posible al ejemplo que tenemos. Y ya está. ¿Ya? Bueno, si no hay más comentarios, podemos seguir adelante. ¿Qué viene a continuación? Bueno, paso 8, toca ver la conexión columna-zapata, ¿no? Que llega a ser el cálculo de las barras de transferencia. Si ustedes se acuerdan, lo primero que se verifica aquí es el aplastamiento. Las columnas trabajan a compresión, la transferencia de fuerza se hace por compresión. Estas barras de transferencia requieren un espesor mínimo que tiene que tener la zapata. Si uno ha puesto un espesor pequeño, voy a exagerar, por ejemplo, 30 centímetros, y en esta parte al aplastamiento no cumple, entonces por mucho que al corte cumpla, si al aplastamiento no, entonces igual nomás hay que hacer crecer el canto de la zapata. ¿De acuerdo? Y luego ver si con cuántas barras de transferencia vamos a garantizar una transferencia de esfuerzos correcta. ¿Ok? Entonces, básicamente esto ya lo hemos visto en la otra planilla, pero vamos a hacer un repaso. Acá dice las fuerzas en las columnas factoradas, ¿no? Mayoradas en todo caso, se transfieren a la zapata por aplastamiento del concreto. ¿Sí? Y con ayuda de las barras de transferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué cálculos hay que hacer? Primero que nada, la resistencia al aplastamiento nominal. Esta resistencia ya la hemos calculado, ustedes ya la tienen, pueden reciclar de su planilla anterior esta parte de acá. Dos resistencias, BN y BM, las dos. En la primera, 0,85 de F'C por el área, entre la raíz de las áreas. Y en la segunda, 2 por 0,85 F'C por el área. Ojo con las unidades, vuelvo a aclarar que aquí estamos en unidades del sistema internacional. Entonces hay que adaptar nuestras planillas para que esto sea consistente. ¿Ya? Pide chequear que la relación entre A2 y A1 sea menor que 2. ¿Qué cosa es A1 y A2? Volvemos a aclarar. A1 es el área de la columna y A2 es el área de la zapata. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos el área de la zapata, 1700 milímetros por 1700 milímetros. Entonces, ahí hay que aclarar que la parte que interesa de la zapata, como estamos hablando de una zapata rectangular, no es toda la dimensión de la zapata, sino solamente, voy a dibujarlo acá, solamente ese cuadrado que hemos formado nosotros con el ancho de la zapata. A ver, más claro va a ser así. Yo tengo mi zapata rectangular y tengo la columna acá. Cuando decimos área 2, área de la zapata, no estamos multiplicando el largo por el ancho, sino que estamos aquí marcando una zona que define un cuadrado, si se dan cuenta,
del lado B, que ya lo hemos usado hace un rato. Esta es el área que estamos usando. Por eso es que da 1700, o sea, metros 70 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta esa situación, por favor. Debe de chequearse que esta relación en raíz cuadrada sea menor o igual a 2. ¿De acuerdo? O sea, hay que ver si es menor o es mayor. ¿Ok? Entonces, esto ya lo hemos visto en la planilla anterior. Está mejor aclarado. Área 1, entonces, el área de la columna, y área 2, el área de la zapata. Aquí el texto dice literalmente que es geométricamente similar a y concéntrica con la columna, ¿no? Y la figura creo que aclara mucho mejor eso. Estoy refiriendo a esta distancia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos dos ecuaciones para la resistencia por aplastamiento. Escogemos la más chica. Cuando se trata de resistencia, escogemos la más chica. Y posteriormente utilizamos el factor de reducción al aplastamiento, que es 0,65. Aquí está. Es un factor que castiga mucho a la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta situación, si es menor que 2 o es mayor que 2, es para ver cuál de las ecuaciones vamos a utilizar. Aquí tenemos phi bn reemplazando y phi bn el otro de los cargos. Bueno, me parece que está apareciendo uno solo acá. Sí, está con uno solo. Y está dando 6.265 kilonewtons. ¿De acuerdo? Mayor que 2.293 kilonewtons. Ahora, ¿qué cosa es esto? ¿Dónde estaba este 2.293? Aquí nos están haciendo recuerdo que está en el paso 4, pero alguien podría acordarse qué cosa era esto. A ver, busquen el ejemplo. Vamos, ¿alguien me podría decir qué es esto? Lo que estamos chequeando es si la resistencia, la capacidad que tiene nuestra zapata de soportar el aplastamiento está por encima de la solicitación. Esta carga de 2.293 es la total, la axial total. Y lo que logra resistir la zapata en las condiciones en las que está es 6.265. Por lo tanto, le está sobrando capacidad, incluso habiendo reducido al 65%, le está sobrando capacidad. Entonces, con esto tenemos cubierto el tema del aplastamiento. ¿Qué pasa si no cumple? Si no cumple en esta parte, es porque este canto es muy pequeño. Y no queda más que hacerlo crecer. O que la dimensión de la columna es pequeña. Hay que hacerla más grande. ¿De acuerdo? Esas serían las dos situaciones. Lógicamente, hacer crecer la columna en un momento en el que yo ya tengo diseñada toda la superestructura es una decisión que me va a complicar y me va a obligar a rediseñar otra vez toda esa columna. Pero bueno, no habría otra alternativa. Afortunadamente, esto no suele ser muy frecuente, pero hay que chequearlo. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos la parte referida al aplastamiento y lo que nos estaría quedando sería el tema de las barras de transferencia. Estas barras están acá. Recuerden ustedes que el refuerzo mínimo que se tiene que colocar, acá está. Acá está. El área de las barras de transferencia tiene que ser por lo menos 0.005 del área bruta. ¿De acuerdo? De la columna.
de la columna. Si nosotros recordamos que el refuerzo mínimo en una columna es 1%, aquí estaríamos hablando de la mitad del refuerzo mínimo que tiene que extenderse de la columna hacia la zapata. O al revés, en todo caso, ¿no? Que tiene que sobresalir desde la zapata hacia arriba, hacia la columna, para garantizar una adecuada transferencia. Entonces, haciendo números, con el área de nuestra columna, que es 450, tenemos 1012 milímetros cuadrados. Acá, generalmente cuando uno tiene una geometría rectangular, está obligado a colocar 4 barras, una por esquina. Si no da con 4 barras, ya lo hemos comentado esto antes, difícilmente vamos a poder colocar otro número que no sea 8. Entonces, o es 4 o es 8. ¿Sí? Si la columna fuese circular, ahí tenemos margen para colocar otro número, ¿no? Obviamente. Entonces acá han escogido 4 barras phi de 19 en cada esquina de la columna. ¿Ok? Entonces ya tendríamos nuestras barras de transferencia. Vamos a ver en el detalle de armado. Si menciona a nuestras barras. No, aquí no las está mencionando. Pero obviamente nos estamos refiriendo a estas. Son 4, una por cada esquina. En los planos esto hay que detallar, ¿no? 4 barras phi de 19 están utilizando en este ejemplo. A nosotros serían 4 phi de 20 en realidad. Bien, ¿qué nos estaría faltando? El tema de la longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo, si ustedes recuerdan, se calcula, se verifica en compresión para chequear si tenemos el espacio suficiente en el canto de la zapata. Porque esta barra de transferencia que se extiende por el interior de la zapata necesita un mínimo, una longitud mínima para poder hacer una adecuada transferencia. Esa longitud mínima corresponde a la longitud de desarrollo en compresión. Si nos saliera una longitud, por ejemplo, de 900 milímetros, tendríamos un problema, porque yo aquí solo tengo 700 en total. Y esta barra ni siquiera ocupa el total del espesor de la zapata. Hay que quitarle el recubrimiento, hay que quitarle los diámetros de las barras, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una señal de que el canto que tenemos no es suficiente, no cumple para una adecuada transferencia. La otra verificación que se hace es en la dimensión horizontal. Hay que chequear si la longitud que tiene, aquí abajo lo vamos a ver, esta longitud que estamos asignando a las barras, tanto a las del lado largo como a las del lado corto, es suficiente esta longitud para desarrollar adecuadamente el esfuerzo a tracción. ¿De acuerdo? Es probable que en la dirección larga no tengamos inconveniente, porque es la dirección larga aquí. Es de esperar que tengamos más espacio que el mínimo. Pero sería más complicada la situación en la dimensión corta. Aquí puede que nos falte espacio. Y es esto lo que les estaba comentando al inicio, cuando hubo una pregunta de uno de sus compañeros, ¿qué tal si uno coloca un ancho de zapata muy pequeño? Justamente ahí, este cálculo que ahora vamos a hacer nos indicaría que le está faltando longitud en el lado corto a la zapata, por esa razón. Entonces vamos a calcular ahora las longitudes de desarrollo. Veamos. Nos habíamos quedado en esta. Ya sabemos que vamos a utilizar 4 barras phi de 19 en cada esquina y que el espesor de la zapata por aplastamiento está bien. Entonces estamos en este punto de acá. Las barras están en compresión para todas las combinaciones de carga, es una columna. Entonces las barras se deben de extender en la zapata una longitud de desarrollo en compresión. Una longitud de desarrollo en compresión LDC, que tiene que ser la más grande de las dos ecuaciones que vienen a continuación y como mínimo 200 milímetros. Entonces en la planilla hay que poner aquí
una condicionante, esta longitud mínimo 200 milímetros. ¿De acuerdo? 200 milímetros son 20 centímetros. Tomando en cuenta que esta longitud no es el total del espesor de la zapata, miren ustedes, porque hay que quitarle el recubrimiento más los diámetros de las barras, eso prácticamente obliga a que el espesor de la zapata no pueda ser menor a 30, que es la regla práctica que utilizamos. O sea, no hay una zapata con menos de 30 porque no cumpliría a esta verificación. De entrada no cumpliría con un espesor menor a 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, veamos nuestras fórmulas. ¿Está? Ya lo hemos hecho antes también, así es que es simplemente reciclar la ecuación solo con el cuidado de los coeficientes. Aquí estoy mostrando con estos coeficientes distintos de los que ustedes vieron en la planilla anterior, que estaba en kilogramos, en toneladas, etc. Pero el resultado final no puede ser muy distinto, ¿sí? Quienes van a seguir estas unidades pondrán 420 para FY y pondrán raíz de 28 para F'C. El resultado final les saldrá en milímetros, da una primera longitud de 364 y una segunda de 345. Hay que usar la más grande. Entonces 364 es la que manda. Y a su vez chequear que no esté por debajo de los 200 milímetros, cumple. Por lo tanto, la longitud de desarrollo es de 364. ¿De acuerdo? ¿Cuánto yo tengo de canto en la zapata? Esta zapata tiene un canto total de 70, o sea, 700 milímetros. Yo necesito 364 y tengo de canto 700, pero ese es el canto total. Hay que tomar en cuenta, nuevamente lo digo, el recubrimiento y los diámetros de las barras. Este cálculo ya lo vimos antes. Acá está la ecuación, es la misma que hemos utilizado en la planilla anterior. El canto total de la zapata tiene que tener la longitud de desarrollo en compresión, o sea, estos 364. A esto hay que sumar el recubrimiento. El recubrimiento es de 7.5 centímetros en este ejemplo. El diámetro de la barra de transferencia. Y 2 veces el diámetro de las barras. ¿No? Este diámetro de las barras representa a las barras de la parrilla que está reforzando a flexión. Como tenemos en una dirección y en la otra dirección, entonces 2 veces el diámetro. Hemos puesto en este ejemplo barras de FIDE 19, entonces sería 2 veces el diámetro de 19. Si por algún caso tuviésemos diámetros distintos, colocaríamos los diámetros que correspondan. El diámetro de una barra más el diámetro de la otra. Ahora acá veo que en esta fórmula el R no lo han usado como recubrimiento, sino como radio. Y el radio, bueno, es simplemente 6 veces el diámetro de la barra. Como es una barra de 19 milímetros, 6 veces el diámetro de 19. El 75 que ven aquí suelto es el recubrimiento recién y R es el radio. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, esto lo hemos visto con más detalle en el cálculo anterior. Es exactamente lo mismo. Aquí se logra notar todo lo que estamos diciendo. A los 700 milímetros hay que quitar el recubrimiento. 2 diámetros de las 2 barras en una y en otra dirección. El diámetro de la propia barra de transferencia y el radio que se pierde acá en el doblado. Ese radio es 6 veces el diámetro de la barra. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a mirar los números. Sumando todas estas longitudes, se llega a 611 milímetros. O sea, uno necesita por lo menos 611 milímetros, pero tiene 700. Por lo tanto, esto está bien. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante esto. El espesor de la zapata está también condicionado por la longitud de desarrollo en compresión. No hay que olvidarse de esta situación. ¿Ya? Listo.
A ver, veamos aquí un cálculo más que está mostrando. Asuma que la columna está reforzada con... ya, está aquí el cálculo de esta longitud más. A ver, fíjense, hasta la parte de arriba teníamos la longitud de compresión, la longitud de desarrollo en compresión en la zapata. Ahora vamos a mirar a la columna para terminar esta parte. Vamos a asumir que la columna está reforzada con 4 barras de FIDE 25. Entonces tendríamos esta situación. Vamos a tratar de dibujar. El diseño de la columna no corresponde al curso de fundaciones, pero se entiende que en la realidad yo ya lo tengo. Ya tengo diseñado esto. Tengo mi columna. Aquí tengo mi zapata. Lo que estoy diciendo es que voy a extender estas barras de transferencia, que son las 4 barras de 19 en este ejemplo. Pero por el otro lado están las barras de la columna, el refuerzo en la columna, que son barras de... Aquí voy a tratar de colocar... Ya no se ve muy bien mi figura, pero más o menos para que se entienda la idea, dice que en este ejemplo son 4 barras de 25. A ver, veamos qué es lo que está verificando acá. Se está haciendo el cálculo de la longitud de desarrollo en compresión para las barras número 25. O sea, para las barras de FIDE 25. Como se ha mencionado arriba, las barras están todas en compresión. Por lo tanto, los traslapes deben de cumplir con esta condición. 1. Hay que calcular la longitud de desarrollo LDC de la barra más grande. En este caso yo tengo en mis barras de transferencia FIDE 19. En mis barras en la columna FIDE 25. Mi barra más grande es FIDE 25. Entonces debo de calcular como primera verificación la longitud de desarrollo en compresión para la barra más grande, para la de 25. ¿De acuerdo? Y acá dice el traslape en compresión de la barra más pequeña, o sea, de la otra, la de 19. Entonces acá tenemos dos cosas: la longitud de traslape en compresión y la longitud de desarrollo en compresión. Esto lo han tenido que ver en su curso de hormigón, ¿de acuerdo? Se usa para calcular los empalmes, los traslapes, ¿es verdad? En el diseño de columnas, en el diseño de vigas. En la práctica es muy frecuente que el ingeniero adopte 40 veces el diámetro, 60 veces el diámetro, y ya no calcule esto. Esas reglas prácticas se exceden. Entonces está bien, si uno las usa, sabe que está poniendo un traslape más grande de lo que necesitaba, pero se evita el tener que estar haciendo estos cálculos. Sin embargo, si quiere hacerlo bien, si quiere hacerlo de manera optimizada, entonces tiene que hacer este cálculo que está aquí. ¿Ok? Entonces veamos, para la longitud de desarrollo en compresión de la barra más grande, aquí tienen las ecuaciones. El resultado son 484 milímetros o 25.4 milímetros. Estas dos ecuaciones son las mismas que hemos visto en la página anterior, porque sigue siendo longitud de desarrollo en compresión. Solo cambio el diámetro de la barra. Hace rato calculé con 19, ahora calculo con 25. Entonces, claro, saco el más grande, aquí me ha dado 484 y aquí me da 458, entonces me quedo con el más grande. Por el otro lado, veo la longitud de traslape en compresión, que se calcula de esta manera. Esto ya no está explicado aquí porque esto generalmente se ve en el cálculo de columnas, el diseño de columnas. Pero termina siendo simplemente esto. Fíjense, 0.071 en estas unidades por FY, que es la resistencia a flexión, o más bien el punto de fluencia del acero, por el diámetro de la barra. Esto da 570 milímetros, que lo están redondeando a 600.
¿De acuerdo? Entonces, resultado. Miren, aquí yo tengo 600, aquí tenía 458, aquí tenía 484. ¿Cuál es el más grande que ha salido de todos estos? 600. Por lo tanto, se deben de extender las barras de 25, 600 milímetros en la columna. En la columna. O sea, para nuestro traslape, quiero decir. ¿Se entiende? Bueno, esta parte no estaba en la planilla anterior. Entonces sería algo nuevo. En la otra planilla también se podría introducir para tener nuestro armado total. Entonces esa zona de traslape va a ser de 600 milímetros, o sea, 60 centímetros en total. Con esto tendríamos completo el armado. Ya podríamos pasar a los detalles propiamente, que lo vemos en la parte de abajo. A ver, hasta aquí si tenemos alguna observación, alguna consulta, por favor. Y entonces, de traslape sería a partir de la línea que está iniciando el color negro, a partir de ahí hacia arriba, 60 centímetros. Correcto. La zona en la que se van a traslapar tiene que ser de 60 centímetros. Está bien. Esa es la parte que tenemos que ver. Sí, dígame. Más que todo en la parte de la construcción, normalmente las columnas ya vienen, digamos, en la parrilla inferior, con las parrillas de la zapata. En ese caso ya no calcularíamos una longitud de compresión de desarrollo para el traslape, o sea, sería directo, ¿no, Inge? O sea, no dejan, digamos, barras de transferencia, digamos, directamente la columna, digamos, lo emplazan a la parrilla. Oh, ya. Ok. Claro, tú podrías colocar directamente eso, sí, es correcto, para no tener que estar haciendo esto. O sea, si te estoy entendiendo bien, en vez de colocar esas 4 barras de 19, directamente usas tus barras de 25, que son las barras de la columna. Y listo, ya está por demás. ¿No es verdad? Para evitar este armado más fino que lo estamos haciendo. Y ya está. De todas maneras, la longitud, esta última que hemos calculado, esta de 600 milímetros, si me estoy dejando entender, es la longitud en la que vamos a tener al acero de la columna y al acero que viene de la barra de transferencia traslapadas. O sea, mínimo tenemos que tener 60 centímetros de traslape. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos calculando acá. Pero lo que tú estás diciendo, sí, claro, o sea, este 4 phi de 19, en realidad pueden ser las barras de 25 nomás y listo. Y nos evitamos todo esto. ¿Qué es lo que generalmente se hace, no? Y en la práctica se hace así. El cálculo sería con las barras de 19, el fino. Eso es. Bien, a ver, más comentarios, más preguntas. Inge, aquí una pregunta. Ahorita al hacer la longitud de traslape, estamos haciendo esta longitud para las barras de 19, ¿no? De las que vienen para de abajo de la zapata, o para las barras de la columna. Es que, justamente, aprovechando la última pregunta que hizo tu compañero, era más fácil poner con 4 de 25 y nos evitábamos esta situación. Pero como estamos con 2 diámetros distintos, mira cómo pide el código hacer esto. Se hace el cálculo de la longitud de traslape, que es esto, y la longitud de traslape se hace con la barra más pequeña, o sea, en este caso con la barra de 19. Pero por el otro lado se hace el cálculo de la longitud de desarrollo con la barra más grande, que en este caso es la barra de 25. Entonces tengo 2 longitudes. Una que viene de la longitud de desarrollo y otra que viene de la longitud del traslape propiamente. ¿Cuál manda? Pues la más grande. La longitud de desarrollo viene en 2 posibilidades. Ya de entrada, de entre estas 2, escojo la más grande. Y luego tengo esta otra,
que resultó ser más grande que las dos anteriores. Por lo tanto, es esta la que se está utilizando, la de 600 milímetros. ¿De acuerdo? Pues al final de cuentas es esta la que se está usando. Por eso venía aquí esta explicación acá arriba. Como se ha mencionado antes, las barras están en compresión, por lo tanto, la longitud del traslape es el más grande de las dos condiciones que vienen a continuación. Entonces, esto podía haber resultado más sencillo si teníamos el mismo diámetro de barras, 25 y 25 o 19 y 19, por decir. Pero como teníamos 25 proveniente de la columna y 19 de nuestras barras de transferencia, entonces hemos tenido que hacer el cálculo así como nos está indicando el código. Esta ecuación, que aquí le llaman LSC, que viene de la longitud del traslape propiamente, da 600 milímetros y la longitud de desarrollo da 400 milímetros. ¿Cuál manda? La más grande, 600. Eso es lo que se ha calculado. Que gráficamente, por favor, ¿nos podría decir cuál es esa longitud ahí en la zapata? Por favor. Esos 600 milímetros terminan siendo hasta, mira, desde acá hasta acá sería esto. Esto es 600 milímetros. Ya después de esto no tienes la barra de transferencia, sino tienes únicamente tus barras de la columna. O sea, la columna continúa. La columna continúa. Y donde estaban traslapadas eran 600, esos 600 milímetros que tenía ese. ¿Se entiende? Sí, está bien, gracias. Esos pelos que se dejan cuando se vacía la zapata, si tú quieres, tienen que ser mínimo estos 600 milímetros. ¿No? Después continúa la zapata y tú vas a, continúa la columna y ahí vas a entrar con tus 4 fi de 25 nomás, de ahí en adelante, porque era lo único que requerías en tu columna. ¿Se entiende? Inge, ese 0.071, que es la longitud de traslape, ¿es un factor o es un dato, Inge? Es un factor. Este es un factor, directamente. Tú lo tomas así, 0.071, pero en estas unidades. Ojo con eso. Si vas a trabajar con con kilogramos y con eso, hay que ver el número el correcto, ¿no? En esta unidad es 0.071. La longitud LSC. En el curso de hormigón han visto estas cosas, traslape, entonces han tenido que ver, porque si no, no podrían hacer el armado de sus columnas. ¿No es verdad? Se calcula lo mismo, lo que estamos haciendo aquí, la longitud de desarrollo, y han tenido que calcular la longitud del traslape, y con eso se calcula como el más grande. Ahora, es cierto que muchos ingenieros, ya lo he dicho antes, para evitarse esto, simplemente dicen, todos los traslapes van a ser 60 veces el diámetro de la barra, o 40 veces el diámetro de la barra, listo. Y se evitan este cálculo, y si ustedes hacen números, esto sale más grande que lo que tenemos calculado aquí. Entonces está bien, y se evitan hacer todo esto. Mucha gente en nuestro medio local hace esto, que, bueno, está bien, no hay problema. No se ponen a calcular de manera detallada como está acá, pero saben que están excediéndose un poquito en su longitud de empalme, un poquito por demás de lo que realmente necesitaba. Pero bueno, eso es. Y una consultita. Sí. Una consulta, no sobre más o menos sobre el tema de las zapatas, pero en esta unión, por ejemplo, cuando la columna, digamos, va a tener solicitación, digamos, a una carga y a un momento. Entonces, en esta unión entre la zapata y la columna, debido al momento que va a haber, no tendría que haber una longitud de desarrollo de atracción de las barras de la columna. Lo que pasa es que la columna no va a trabajar a tracción. Seguro que la columna en todas las combinaciones va a trabajar a compresión. O sea, las combinaciones que mandan son las combinaciones a compresión. Si hay alguna solicitación a tracción, va a ser muy pequeña comparada con la que manda.
Eso no ocurre en vigas, por ejemplo, en donde tienes zonas en tracción y en compresión, por ejemplo. Claro que el acero lo pones siempre en la zona en tracción. Entonces, en vigas miras siempre tracción por todo lado. Acá es al revés, miras más bien compresión. Todas las ecuaciones que estamos viendo, si se dan cuenta, llevan una C al final porque estamos usando para compresión. Longitud de desarrollo a compresión, longitud de empalme a compresión. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, entonces terminemos esta parte. Terminemos esta parte. Vamos a ver lo último del detalle, aunque en realidad ya el detalle de armado lo hemos visto desde hace rato durante esta clase. Pero bueno, ¿qué nos estaría faltando? Les había comentado hace un rato que hay que chequear la longitud de desarrollo de la barra en flexión. Y eso está calculado aquí, ¿no? Entonces, este último cálculo es esto. Gráficamente, vuelvo a decirlo, se trata de ver si la longitud que le estamos dando a esta barra, tanto en el lado largo como en el lado corto, es suficiente para desarrollar adecuadamente en tracción. Y eso, en otras palabras, es una verificación a la dimensión de la zapata. Si en el lado largo tiene la longitud suficiente y en el lado corto tiene la longitud suficiente para desarrollar. Entonces, esa longitud de desarrollo ahora ya no es a compresión, porque estas barras en los dos sentidos trabajan a tracción. Entonces cambia el concepto, ahora calculamos una longitud de desarrollo en tracción. Este texto indica eso, ¿de acuerdo? A ver, démosle una revisada rápida. El desarrollo del refuerzo es calculado para el momento mayorado máximo. Y el código permite que la sección crítica esté ubicada en la cara de la columna. Entonces, las barras deben extenderse una longitud de desarrollo en tensión más allá de la sección crítica. ¿Sí? Dicho de otro modo, desde la sección crítica que se encontraba, ya lo sabíamos nosotros, aquí, en la cara de la columna, las barras tienen que extenderse una cierta longitud más allá de la sección crítica. Como hacemos en vigas. En vigas tenemos el momento que manda y desde ese momento nos extendemos un poco más a un lado y al otro para desarrollar adecuadamente la tracción. En zapatas podríamos dejar esta longitud, por ejemplo, en vez de ocupar toda la zapata hasta el borde, podríamos detenernos un poco antes. Pero eso la verdad es que no se hace, porque el ahorro sería, no sería significativo, ese ahorro de material. Entonces lo que uno hace generalmente es coloca de canto a punta estos fierros, aún sabiendo que el momento importante está solamente en la cara de la columna. Entonces, no anda buscando optimizar. Lo único que le podría pasar es, repito, que esta dimensión le quede muy corta, esta longitud que estoy marcando, le quede muy corta y la barra necesite más longitud para desarrollarse correctamente. Eso es lo único que le podría pasar. Si le queda una longitud más chica, bueno, igual la zapata va a tener su armado hasta el borde. Ahora, si le está quedando demasiado chica, o sea, esta su zapata rectangular es demasiado larga comparado con lo que necesitaba, entonces podría repensar las cosas y reducir un poquito la dimensión. ¿De acuerdo? Pero si le queda demasiado largo. A ver, vamos a ver aquí cómo van los números. En este ejemplo, con los datos que tenemos, la longitud de desarrollo es esta. Ya lo he mencionado antes, luce sofisticada la ecuación, si U, si T, si E, si S, KTR, demasiadas constantes. Pero lo bueno es que varias de esas simplemente valen 1, salvo que estemos en una situación especial. Pues esto ya lo hemos visto en la planilla anterior. Al final, la longitud de desarrollo termina dando un factor, todo lo que está aquí entre paréntesis, multiplicado por el diámetro de la barra. ¿De acuerdo? Veamos aquí los números, cómo quedan. Aquí está. Termina dando para barras de 19 milímetros,
o sea, lo que aquí llaman FIDE 19, el factor ha dado 28.9, o sea, todo lo que está aquí dentro del paréntesis, que es esta parte que, reitero, se ve bastante sofisticado, pero al final de cuentas no es más que un coeficiente. Ese coeficiente ha dado 28.9, haciendo números. Da un resultado total de 552 milímetros. Mínimo tiene que haber 300, entonces cumple. Ahora, ¿qué longitud yo tengo en la zapata? Yo necesito 552. Entonces, en la dirección larga, sin duda que cumple, no voy a tener ningún problema. Tengo 3 metros de zapata y necesito 45 centímetros. Acá. ¿Dónde está? Perdón. ¿Qué está haciendo aquí? Ah, ya, correcto. Es el largo de la zapata menos el tamaño, el lado de la columna dividido entre 2. O sea, L medios menos C medios. Esa es la longitud que tengo desde el centro de la zapata hasta el borde. A eso le quito el recubrimiento y me está dando 1,2 metros. Y yo necesitaba solamente 55 centímetros. O sea, en la dirección larga me está sobrando el espacio. ¿Ok? Por lo tanto, basta con utilizar barras sin doblar. O sea, las barras van rectas. ¿Ok? En la dirección corta hago el mismo cálculo, solo que ahora en vez de poner los 3 metros, coloco el 1,70 m. ¿De acuerdo? ¿Cuánto está dando en este caso? 575. ¿Cuánto necesitaba? 550. Entonces estoy con la justa. Aquí estoy con la justa para la longitud. No me está sobrando demasiado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si se entiende el cálculo que acabamos de hacer, en la dirección larga está sobrándome espacio. O sea, la longitud de desarrollo que yo necesitaba está más de medio metro por debajo de lo que tengo. O sea, que tranquilo. En la dirección corta estoy casi en la justa. O sea, si hubiese puesto en vez de 1,70 m de dimensión corta de la zapata, por ejemplo, 1,50 m, y aquí me hubiese salido que falla. ¿Cuál es el problema si falla, si necesito más longitud? Bueno, voy a tener que doblar. Aquí se está viendo en la dirección corta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hubiese tenido que hacer? Doblar este acero. ¿No? Entonces hubiésemos tenido que poner esta barra así, y así, y así. Esto obviamente tiene un costo en tiempo en la obra. Hay alguien que se va a pasar la mañana haciendo este doblado para poner a las zapatas. Podría ser una mejor idea extender la dimensión de la zapata para que nos queden nuestras zapatas simplemente así, con el fierro así, que es más sencillo. ¿Sí? Algunos ingenieros gustan de hacer este doblado y lo hacen mecánicamente, con y sin motivo. Bueno, no hay razón de hacer eso, es perder el tiempo. Simplemente colocar la barra así y eso es suficiente para este caso. Pero habiendo verificado lo que hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos completo nuestro detallado. Vamos a ver si tenemos algo más aquí. Pues no. Tenemos completo nuestro detallado. ¿De acuerdo? Entonces, con esto les pediría que completen la planilla. Por favor, testeen los números, que todo salga tal cual. Y ya estaríamos listos con este segundo ejemplo. No sé si queda algún comentario o alguna consulta de esta última parte. Inge, una pregunta. Sí, dígame. De la columna, el doblado, en la transferencia de la fuerza de la columna a la zapata, esa parte, si lo hacemos afuera y en diagonal a cada zapata, ¿no se distribuiría mejor las fuerzas? No hay ningún problema. Realmente no hay ningún problema. Puede doblarlo hacia afuera o en diagonal, porque claro, esto hay que imaginarse en 3 dimensiones esto, ¿no? Entonces, da exactamente lo mismo. No hay ningún problema. No, gracias. Sí.
Ok. De hecho, es más frecuente, ¿no? Si uno mira cómo la práctica en nuestro medio, generalmente estos ganchos van hacia afuera, no hacia adentro, como lo estamos viendo acá, ¿no? Pero no hay ningún problema, eso es indiferente. Si quiere lo puede hacer en diagonal también, como está diciendo, a 45 grados, o como quiera, da lo mismo. Lo que importa es esto. Realmente lo que hay que controlar es esta longitud. Aquí es donde se desarrolla la compresión correctamente. Y bueno, eso es lo que hemos verificado. ¿No? Tenemos el espacio suficiente para desarrollar en este sentido la compresión. Hemos calculado Una cosita más, Inge. Sí. En algunos planos de zapatas vi que aún le extendían los estribos hasta dentro de la zapata. ¿Eso está bien? Oh, ya, pero eso es el detallado ya de la columna. Sí está bien en el sentido de que las uniones de columna con cualquier otro elemento, en este caso la zapata, son lugares críticos. Entonces, se da cuenta que aquí podría haber un problema de corte, ¿no? Este lugar es crítico, ¿no? Entonces, esos sectores de transferencia tienen que tener un refuerzo adicional, ¿no? Y está bien, es correcto lo que ha visto en esos planos, pero eso ya corresponde al detallado de la columna, no al detallado de la zapata, ¿no? Incluso ese estribado en la columna se lo hace más fino en caso de sismo, en el caso en el que no hay sismo, ¿no? Pero eso es correcto. Eso. Bueno, y en casos extremos de que no cumpliese la longitud de transferencia, que tiene que ver con la altura, canto último de la zapata, tendríamos que aumentar, ¿verdad? Correcto. Eso es. Eso es. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, ¿no? Porque fíjense que aquí las ecuaciones para la transferencia, la longitud de desarrollo, esta longitud de desarrollo que hemos calculado en compresión depende de las resistencias del hormigón, el FY del acero, el diámetro de la barra, ¿no es verdad? Entonces, no depende de la carga. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Por cargas, no hay problema al corte. Entonces, en mi planilla, cuando estoy chequeando corte en una y en dos direcciones, no tengo una solicitación muy alta, entonces yo coloco un canto pequeño. Pero cuando vengo a esta parte, como aquí solamente intervienen el diámetro de la barra y las resistencias, aquí sí me sale una longitud más grande. Entonces, al final de cuentas, lo que manda es la longitud de desarrollo y no así el corte. Puede ocurrir esa situación. ¿Okay? Por eso es que hay que esperar hasta el último para hacer realmente el detallado final, ¿no? O sea, una vez que hemos hecho este último chequeo más de longitudes de desarrollo, recién tenemos las dimensiones definitivas, ¿no? Eso es. Noten ustedes que, y ya con esto finalizando, mañana vamos a hacer el ejemplo con SAFE. Si ustedes pueden introducir ya esta zapata sencillita, pequeñita, pues excelente. SAFE no es capaz de llegar a tanto detalle en el diseño. Entonces, realmente hay que tener nomás a la mano una planilla y hacer una verificación, ¿no? El programa nos ayuda bastante, pero hay cosas que no verifica. Por ejemplo, esto último que estamos haciendo, esta verificación última de la longitud de desarrollo, no la puede sacar, pues el programa ya es demasiado, ¿no? Entonces hay que nomás tener la planilla al lado. Bueno, con esto estamos terminando. Sí, dígame. En el doblez de la barra de la columna, ¿hay alguna longitud que deberíamos darle? ¿Alguna recomendación, Inge? Esa longitud Para este gancho, dice. ¿Esta parte de aquí? Sí, Inge. Es el gancho estándar nomás. Con 12 veces el diámetro, etcétera. Ya, está bien, Inge, gracias. Sí, ahí no hay problema. Reitero aquí la parte importante
Contrario a lo que uno podría intuir en principio, ¿no? Quizás uno piensa que esta es la parte importante, pero no, la parte importante en este caso está aquí, en esta longitud. Esto es lo que importa realmente. ¿Sí? El doblado no tanto. Eso es. Muy bien, entonces aquí nos vamos a detener. Creo que alguien estaba queriendo decir algo más. ¿No? Listo. Entonces, mañana retomamos. Mañana nos toca ver el tema de la implementación en el programa y con eso estaríamos listos. Les voy a dejar una pequeña práctica para poder mostrar esto para el subsiguiente día. O sea, hoy estamos a martes, la tarea sería para el día jueves junto con nuestra prueba. ¿De acuerdo? Mañana solamente veríamos dudas y veríamos la implementación en el programa. ¿De acuerdo? Ese es el plan. Entonces, jóvenes, aquí estoy viendo una pregunta que hizo Johnny en el chat. Ya no me acuerdo de qué parte era Johnny. Bajar el diámetro más económico. La verdad no me acuerdo ya de qué parte era. Pero me imagino que lo hemos comentado ya. ¿Ya? Listo. Nos desconectamos entonces, jóvenes. Eso es todo. Buen día y hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego.